Nosotros seguimos con el proyecto de Mishnah, estudiando los tratados de la Mishnah, y estamos ya en el antepenúltimo tratado de la serie del Seder de Zraim, que es la serie que se ocupa de los mandamientos relacionados con la agricultura. En el capítulo 15 del libro de Bamidbar, en los versículos 17 a 21, está el mandamiento de la Jalá. Así dice: habló el Señor a Moshe diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando vengáis a la tierra a la que yo os traigo, será que cuando comáis el pan de la tierra levantaréis un presente al Señor. El principio de vuestras masas levantaréis una torta como presente, como el presente de la era la levantaréis. Del principio de vuestras masas daréis un presente al Señor por vuestras generaciones. Esta torta se denomina jalá en hebreo. No tiene nada que ver con el pan que se prepara en Shabbat. En realidad, el pan de Shabbat recibe este nombre por el hecho de que las amas de casa, cuando preparan por sí mismas el pan del Shabbat, extraen la jalá según la halajá, según las leyes que estamos estudiando ahora aquí. Por lo tanto, debe quedar claro que en toda esta lección que estamos estudiando nosotros ahora aquí, no nos referimos al pan de Shabbat, sino al mandamiento del libro de Bamidbar que hemos citado. La obligación recae tan solo sobre la harina de los 5 cereales, que incluyen el trigo y la cebada, y otros 3 cuya identificación no está suficientemente clara, pero cuya característica principal es que pueden fermentar, o sea que tienen gluten, y que forman con ello lo que se denomina pan. Pero puede haber cereales que tengan gluten y no estén incluidos en estos 5 cereales de los que hablamos aquí, lo que se llama el pan de la tierra. No se considera pan si no es uno de estos 5 ingredientes. En cuanto a la cantidad de harina necesaria para que comience la obligación de extraer la jalá, es la misma cantidad de maná que recogían a diario en el desierto. 1 omer por persona, que es 1/10 de efá. A lo largo de la historia se han hecho varios intentos de descifrar la cantidad exacta y hay multitud de opiniones en la halajá que van desde 1,25 kilos de harina hasta 2,5 kilos. Y cada uno debe pedir instrucciones a su rabino para saber qué hacer exactamente. En este tratado hay 5 capítulos con un total de 38 halajás. En el primer capítulo nos dice que efectivamente solamente la harina de las llamadas 5 especies de cereales están obligadas al mandamiento de jalá. Hay opiniones que dicen que se trata del pan del país, o sea, de estas 5 especies que hemos mencionado ahora, que son autóctonas de la Tierra Santa. O sea, y solamente con ellas se considera que has hecho un pan. A pesar de que pueden existir otras muchas especies en otros lugares del mundo que tengan características parecidas, pero que no estarán incluidas en esta lista y por lo tanto no estarán obligadas a este mandamiento. La Mishnah hace una correspondencia directa entre estas 5 especies y el mandamiento del pan ácimo en Pesaj, que la matzá puede prepararse solamente con la harina de una de estas especies. Y si una de estas especies fermenta en Pesaj, entonces se transgrede, por supuesto, la prohibición del hametz, que es el cereal fermentado. Hay otro mandamiento poco conocido que podemos ver explícitamente en el capítulo 23 del libro de Vaikra, del Levítico, y que dice que no se puede comer fruto de estas 5 especies antes de la presentación del Omer en el templo, que normalmente ocurría en el segundo día de la fiesta de Pesaj. Esto es lo que se llama Hadash, nuevo. O sea, que si ha habido producción temprana de trigo de cebada, debemos esperar hasta esta fecha para poder disfrutar de ella. Y mientras tanto, nos limitamos a la producción del año anterior.
Después de la destrucción del templo, la fecha clave quedó relegada al final del día siguiente, el día 17 de Nisan. El mandamiento de Jalá depende del momento en que se prepara la masa para hornear el pan. Y por lo tanto puede darse el caso de que un producto esté obligado al mandamiento de Jalá, aunque esté exento de los diezmos. Por ejemplo, quien prepara un pan con harina que ha crecido silvestre, o que proviene de uno de los presentes que vimos anteriormente, grano olvidado en el campo o del extremo del campo que se deja para los pobres, o que ha sobrado para la preparación de una ofrenda en el templo. Entonces estos no tienen que extraerse los diezmos, pero sí tendrá que extraerse la jalá. Por supuesto que pueden darse casos inversos, en que el producto no esté obligado al mandamiento de la jalá, pero sí lo esté al del diezmo. Por ejemplo, si se prepara una tortilla de arroz o de maíz, que no están incluidos en las 5 especies, entonces no estamos obligados al mandamiento de jalá, pero sí al de los diezmos. Incluso cuando se trata de harina de las 5 especies, pero la cantidad no es suficiente. La Mishnah determina la cantidad como 5/4 partes del kav, que es una medida conocida en aquel tiempo, y de la que he dicho que no sabemos el cálculo exacto, y cada uno debe seguir las instrucciones recibidas de su rabino. O incluso cuando la cantidad sí que es suficiente, pero no es el modo de preparación del pan. Por ejemplo, cuando se prepara un bollo muy suave, cuando está mezclado con miel, cuando la masa es suave y se fríe en lugar de hornearla. Pero aquí ya depende mucho del proceso de la preparación de esta masa, ya que hay varias posibilidades en que sí esté obligado. Esto hay que estudiarlo en este tratado de Jalá. También cuando el panadero prepara la masa para fermentar a otras masas y las vende a otras amas de casa. Esto es lo que se llama la masa madre. Entonces tiene que separar Jalá de esta masa que ha preparado. Pero cuando es al revés, que las amas de casa traen cada una pequeña cantidad de harina para que las junte a todas y prepare la masa madre, si ninguna de ellas ha entregado la cantidad mínima de la que estamos hablando, 5/4 partes de kav, entonces no tendrá que separarse la jalá. La jalá debía ser entregada a los kohanim, los sacerdotes, que debían comerla en estado de pureza y de santidad. A personas extrañas que no son Cohen les está terminantemente prohibido comer esta jalá sagrada. De nuevo repito, no se trata del pan de Shabbat. Este pan de Shabbat puede comerlo cualquier persona, Cohen o no Cohen, judío o no judío. En esto no hay ningún problema. Estamos hablando únicamente de la masa que debía entregarse al sacerdote. Para que entendamos que es algo muy grave comer el pan preparado de esta masa sagrada, basta con decir que el que lo come se convierte en reo de muerte. O sea que el Creador puede decidir en cualquier momento, mientras no se arrepienta, puede decidir quitarle la vida. Como ya hemos visto, el mandamiento se refiere al pan preparado en la tierra de Israel, tanto si la harina procede de Israel como de otro país. Según la Torá, el pan preparado en otros lugares del mundo está exento de este mandamiento, aunque la harina proceda de la tierra de Israel. En el segundo capítulo nos explican los sabios que, siendo que debe consumirse por los sacerdotes en estado de pureza, cuando el proceso de preparación de masa no puede cumplir las normas de pureza, deberá hacerse en cantidades pequeñas para no estar obligado al mandamiento de Jalá. Pero aquí hay que ir con cuidado, ya que cuando las cantidades pequeñas se tocan entre ellas o entran en una misma horneada, pueden considerarse como una sola gran masa que sí estará obligada a la jalá. Y ahora debemos saber cuánto debemos separar de la masa. Una cosa es la masa en sí que estamos preparando, que depende entre 1,25 kilos y 2,5 kilos. Y otra cosa es cuánto debemos extraer. La Torá dice que hay que dar una torta de pan al Cohen,
¿Qué tamaño debe tener esta torta? La Torá no lo dice. Por lo tanto, la cantidad que impusieron los sabios cambia según la condición. Un ama de casa debe separar una parte de entre 24, o sea, dividirlo en 24 partes, la masa esta, y dar una 24ª parte al Cohen. Mientras que el panadero basta con que separe una de entre 48, la mitad de cantidad. El cumplimiento de este mandamiento es en el momento en que se prepara la masa y está ya bien mezclada la harina con el agua. No puede hacerse cuando solo es harina, y tampoco debe esperarse a que el pan esté ya horneado. En el tercer capítulo vienen toda una serie de circunstancias extrañas, como quien quiere comer un poco de la masa antes de que esté bien amasada, tal vez para ver si tiene suficiente sal, o alguien que regala al templo lo que está preparando y luego lo rescata, o una persona que se convierte al judaísmo mientras estaba preparando el pan. Está preparando la masa y a mitad de preparación se va, hace la conversión y regresa a su masa. Son leyes que las veremos de nuevo en su contexto original para mejor entenderlas. ¿Qué ocurre cuando la harina es una mezcla de harina de trigo y harina de maíz o de arroz? ¿Depende de la proporción o depende del sabor? La Mishnah dice que tanto para la obligación de Jalá como para la matzá en Pesach depende del sabor. Si tiene sabor de los 5 cereales, pueden cumplirse estos mandamientos. Igualmente, si se prepara una masa de arroz y se le añade una masa madre de trigo para fermentarla, depende del sabor para saber si tiene que sacar la jalá. En el último capítulo descubrimos que para no olvidar el mandamiento de la jalá, debe separarse de la masa incluso en la diáspora. En realidad hay lugares que deberían considerarse como parte de la tierra de Israel, que no habían sido conquistados por el pueblo de Israel, y en ellos se preparan 2 jalás. Una de ellas se quema y la otra se entrega al Cohen. En aquellos lugares que no hay duda que no pertenecen a la tierra de Israel, se prepara una sola jalá y se quema, ya que todo el motivo es para que no se olvide el mandamiento. En relación con esta ley que hemos visto, cuando no estamos cumpliendo el mandamiento en sí, ya que no estamos en el país conquistado, podemos dar la jalá a cualquier cohen sin necesidad de comprobar sus credenciales. Mientras que cuando se trataba de la jalá original, debía comprobarse que se entregaba a la persona adecuada, ya que solamente de este modo se cumplía el mandamiento. Hay otros mandamientos en los que debemos entregar algo al cohen, y tampoco es necesario comprobar sus credenciales, y todos estos vienen especificados en la Mishnah. La jalá es uno de los mandamientos especiales que tenemos que hoy en día han cambiado mucho. Por desgracia, no podemos dar la jalá a los sacerdotes, tanto por el motivo de no saber si son efectivamente descendientes de Aarón, el hermano de Moshe, como por no poder consumirla en estado de pureza, y por eso la quemamos. Y esperamos poder cumplirla aquí en nuestro país ancestral según todas las condiciones. Muchas mujeres hacen un esfuerzo especial para preparar una masa por lo menos una vez a la semana, con la que puedan cumplir con este mandamiento con la bendición. Como hemos visto antes, suelen hacerlo al preparar el pan para Shabbat, que recibe por extensión este mismo nombre de Jalá. Shalom.